noches, bienvenidos a una nueva edición de Sin Rodeos por ATV+. Rápidamente quiero darle la bienvenida al congresista Miguel Torres, gracias por estar aquí en el programa, porque bueno, él junto al congresista Luis Galarreta son autores de un proyecto de ley que pronto se pondría a debate y que consiste en aprobar un sistema de jubilación usando el pago del IGB. Muy buenas noches, congresista. Explíquenos, por favor, a detalle de qué trata este proyecto que parece que entusiasma, ¿no? Carla, vamos muy a buenas ver, noches. sí, cuáles son muchísimas gracias por la fortalezas invitación. y debilidades de este. Así es. Lo que hemos tratado de hacer junto con Lucho Galarreta es poner sobre la mesa una discusión que para nosotros resulta siendo fundamental. Y es que desde hace bastante tiempo se viene cuestionando el sistema de pensiones tal y como todos lo conocemos. Tú sabes que la forma como nosotros aportamos hoy por hoy es a través de descuentos que se nos hacen en nuestras remuneraciones. El tema es que si tú haces un análisis de cuántas personas están involucradas dentro de este sistema, no va a superar el 75% de la población. Y si nos vemos o nos fijamos específicamente en los jóvenes, vamos a ver que esto no llega ni siquiera a cubrir un 5% de la juventud. ¿Qué es lo que hemos tratado de plantear a través de este proyecto de ley? Es un mecanismo complementario, es una pensión complementaria. Esto no quiere sustituir, no, en lo absoluto. Correcto. No llegaríamos, lastimosamente no llegaríamos, sino que es complementar. ¿Y cómo? A través de los consumos. En cada oportunidad en la que uno de nosotros vaya a algún establecimiento, pida su comprobante de pago a través de estos comprobantes de pago electrónicos. ¿Boleta o factura? Boleta en realidad, porque factura solamente es para las empresas. De acuerdo. Boleta, 2 puntos porcentuales del IGB puede ir destinado a una cuenta individual de la persona que luego de los años que tengan que transcurrir hasta los 65 años, ese monto vaya acumulando una rentabilidad y permita otorgarle al contribuyente un adicional a la pensión que haya podido obtener a través de la ONP o de la AFP, o quizás que sea el monto que haya podido recolectar porque no estuvo en ninguno de los otros sistemas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es romper un poquito el esquema, es decir, tratemos de encontrar soluciones desde otra alternativa. Esto no es una idea, evidentemente, que parta de nuestras mentes. Esto de acá ha sido planteado ya en otros países. Levy, el economista, de hecho, ha sido uno de los impulsores de este sistema. Y acá en el Perú ¿ya ha funcionado el sistema en otros países? Está todavía joven como para decirlo, ¿no? Pero de hecho es una alternativa que creo que merece la pena ser probado, analizado. Es importante decir que, y agradecer en realidad a las personas que de alguna manera han colaborado con este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que se ha trabajado con... ¿Quiénes han colaborado? El IPE, por ejemplo, ha colaborado, el Mercuba, Víctor Shiyama, distintas personalidades que tienen una expertise bastante interesante y que nos han podido ayudar a poder construir una propuesta, un modelo que sea sostenible. Ahora, es importante que la población lo sepa, que este tipo de proyectos de ley tienen que ir de la mano con el Ejecutivo, porque tienen una iniciativa de gasto. Es por eso que la semana pasada no solamente lo presentamos ante el Congreso de la República, sino que aprovechamos la visita del ministro de Economía, Carlos Oliva, para poderle hacer entrega y decirle, mire, acá nosotros queremos intentar algo nuevo, intentar algo que sea en beneficio de la gran mayoría de peruanos y que, si bien podría asustar a quienes normalmente están muy temerosos de la caja fiscal, debe advertir que trae muchísimos beneficios. ¿Tú te imaginas, Carla, si es que tuviéramos una norma como esta, cómo es que cada uno de nosotros verdaderamente lucharía por conseguir su comprobante de pago? El día de hoy, cuando nosotros echamos gasolina o cuando recibimos algún tipo de servicio, en realidad no tenemos mucho incentivo de pedir este comprobante de pago. Creemos, esperamos en realidad que cambiar las figuras, que vincularlo de alguna manera, eso permita a las personas estar atrás de este comprobante de pago. Pero este proyecto tendría un efecto, un impacto sobre la base tributaria, es decir, si al día de hoy la SUNAT
recauda, o hasta hoy entraba el 18% a los bolsillos de la SUNAT, con este proyecto la SUNAT solo va a recibir el 16%. Así es. De hecho, son 2 puntos porcentuales. Hemos hecho el estimado de que eso al año representa cerca de 1.600 millones, lo cual podría sonar mucho. Sin embargo, es importante que... 1.600 millones. 1.600 millones. Pero es importante que la población sepa que hoy por hoy ya se está destinando casi 14.281 millones para el tema pensionario al año. Y que solamente en lo que se refiere a pensión 65, que son estas personas que llegan sin ningún tipo de cuenta previsional, apareció el sistema originalmente pensado a 200 millones de soles. Hoy día ya estamos en 800 millones de soles. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? No puede ser considerado como un gasto, sino más bien como una inversión, porque lo que nosotros estemos guardando de ese 2%, en algún momento el Estado lo va a utilizar y va a permitir de que Pensión 65 u otros modelos que no tienen sostenibilidad lo tenga finalmente. Hay otro Pero punto. la SUNAT va a dejar de percibir impuestos, a menos que Dos puntos porcentuales. Ese es el costo. Que equivalen a 1.600 millones. 1.600 millones. Es dinero, es ¿no? Dinero, sobre todo supuesto. en un contexto en el que nuestra recaudación es 14.5% del PBI y el ideal es el 18 o 19%. Y ahí vamos. Si le quitamos 2... Y ahí vamos, porque este proyecto de ley resulta siendo sumamente atractivo, porque si bien tienes este costo, lo que estás haciendo es invitando a la gran cantidad de peruanos a que salgan a las calles a pedir su comprobante de pago. ¿Te imaginas, Carla, cuántos de nosotros verdaderamente peleamos por nuestro comprobante de pago? Somos muy pocas las personas que estamos detrás de ello. Con esto lo que se va a generar es que las personas vean un atractivo directo en obtener este comprobante de pago, que refleja o que genera inmediatamente una mayor recaudación para la SUNAT. No solamente en tema de impuestos generales a las ventas, sino en tema de impuestos a la renta. Y no solamente en esa operación final, porque imagínate, Carla, tú le vendes a una persona tus productos. Si la persona no te pide comprobante de pago, tú cuando compras tus insumos tampoco lo haces, porque mantienes una cadena que se dice la cadena negra. ¿Sí? Con esto lo que queremos es lograr la formalización de nuestra economía, no completa y absolutamente, sería ilusorio pensarlo, pero sí apoyar. Esto generaría en buena práctica que miles de peruanos se convirtieran en auditores positivos de la administración tributaria, saliendo a las calles pidiendo su comprobante de pago, sabiendo que finalmente parte de esa recaudación que tiene la administración tributaria va a ser dirigido a su propia jubilación, a tener ese fondito que al final incluso podría ser no solamente atractivo para uno mismo, sino para la familia. Alguien me decía, oye, esto parece sostenible, parece interesante para aquellos que son jóvenes, porque necesitas de varios años de consumo para hacer un monto interesante. Quería pedirle que aterrice en la vida real cómo va a funcionar este sistema de ahorro. Claro, se va a ir colocando estos 2 puntos porcentuales en una cuenta individual que lo tendrá que administrar. Una cuenta bancaria. Puede ser una cuenta bancaria, puede ser una cuenta de AFP, eso está parte de la discusión que vamos a hacer en las comisiones. Lo ideal es que también con ocasión de este proyecto de ley se invite a una nueva licitación. Ese dinero podría sumarse, o sea, podría ir a mi cuenta de AFP activa. Por ejemplo, yo estoy enrolada en una AFP. En una AFP determinada. Lo ideal que nosotros queremos hacer es que sea una cuenta individual a la que ya tienes. ¿Sí? ¿Que quién la va a administrar? Dependerá de la licitación que se haga. Podría ser una nueva AFP, podría ser un banco. Lo importante, como te decía, es que esto también invitaba a romper esa práctica oligopólica que tenemos el día de hoy, en que 4 AFPs están manejando el mercado. Entonces, vamos a lograr que se vaya colocando ese dinero y que al final, cuando yo entre en una etapa de jubilación, tenga un monto complementario que ayude a tener una pensión digna. ¿En cuántos años podríamos ya y hasta qué monto se podría llegar a recaudar? El tema es suponiendo, claro, todo va a depender variable, ¿no? Sí, de los consumos que uno tenga y de lo perseverantes que seamos a la hora de exigir nuestro comprobante de pago. Pero ¿hay un estimado? Hay estimaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, una persona en donde, por ejemplo, tenga un promedio de ingresos de 4.000 soles y que una parte de eso lo destina al consumo y que aporta
hasta que tenga 65 años podríamos estar hablando de casi 200.000 soles que podría tener ese fondo y que finalmente podría obtenerlo para su jubilación. ¿Ese fondo es vitalicio o es hasta cuando se acabe? Hasta cuando se acabe. ¿Y va a generar intereses? Por supuesto, la rentabilidad es un componente importante. De hecho, solamente el efecto de haberlo colocado el día de hoy que estoy haciendo una compra es importante porque quiere decir que desde ahora ese pequeño monto que se ha colocado hasta el momento de mi jubilación va a generar una rentabilidad, lo que va a ser más atractivo lo que vaya yo a recibir. El sistema, recalco, es un sistema complementario, no quiero que se confundan. No estamos diciendo nosotros que esto vaya a reemplazar, sino que va a ir de la mano, va a ir de manera conjunta para mejorar lo que nosotros podamos percibir en la vejez. Y a lo que iba hace unos minutos, que se me fue la idea, ¿y qué pasa con las personas que ya son bastante más adultas y en realidad ya el consumo que puedan hacer quizás no signifique mucho para ellos? La norma está previendo de que los consumos los podamos hacer para nuestros hijos, o a nombre de nuestros hijos o a nombre de nuestros nietos. Entonces de eso, de alguna manera, tú vas contribuyendo con el futuro de tus hijos, de tus nietos. O sea, en la familia 4 personas pueden consumir para el hijo o para el nieto de 5 años. Esa es la idea. 6 años. Y hoy por hoy lo podemos hacer, Carla, gracias a que el sistema de comprobantes electrónicos está funcionando. Yo era escéptico, para serte sincero, respecto a la implementación del comprobante electrónico, sobre todo porque, claro, es un poco más complejo en la zona rural, donde tenemos que ver otros tipos de mecanismos de control, pero por lo menos en la ciudad está generando resultados bastante favorables. Y eso automatiza muchísimo las cosas. No es como que ya voy a pedir el comprobante de pago, luego tengo que presentar una solicitud, tienen que registrar. No. Es automático. O sea, lo único que tienes que hacer es cuidar que al momento de consumir se emita el boleto, la boleta, el comprobante de pago electrónico a nombre tuyo o de tu hijo o de tu nieto. Ahora, usted para construir este proyecto de ley ha tenido que darse cuenta, entender que hay una gran elusión tributaria en nuestro país, ¿verdad? ¿Usted va a estar a favor de la ley antielusión? Interesante la pregunta, porque de hecho han venido malinformando en redes que nosotros habríamos presentado un proyecto de ley para evitar la norma antielusiva. Y eso es una completa falsedad. De hecho, yo los invito a revisar. Desde que nosotros iniciamos nuestras funciones en el Parlamento, en el Congreso de la República, nosotros siempre hemos manifestado y preguntado e incluso recriminado al Ejecutivo por qué no se hacía efectiva la norma antielusiva. El tiempo pasó, luego de que Fuerza Popular, y en especial quien habla, venía constantemente pidiendo explicaciones al respecto, el Ejecutivo aprobó un decreto legislativo en el cual lo implementa. Nosotros, como tú sabes, Carla, recibimos los decretos legislativos y tenemos que revisarlos en su constitucionalidad. 1422. Exactamente, revisarlos en su constitucionalidad. Y lo hemos revisado y nosotros estamos de acuerdo. La única precisión que hemos hecho es que al momento de emitir el decreto legislativo, creo que se emocionaron mucho, porque dijeron, ok, vamos a aplicar la norma antielusiva hacia el futuro, pero no solamente hacia el futuro, sino también dijeron hacia atrás. Y tú sabes, Carla, que en el Perú no hay norma que sea retroactiva. Eso es inconstitucional. Entonces hemos conversado con el MEF, hemos trabajado de manera conjunta y hemos llegado a la conclusión de que la norma es buena, era lo que nosotros estábamos pidiendo, estamos de acuerdo con ello, pero esta norma tiene que ser aplicada de ahora hacia adelante. Hacerlo de una manera contraria podría mandar una señal muy negativa a las inversiones en el Perú. ¿Solo eso o se van a aplicar algunos cambios? Porque entiendo que también la CONFIEP tiene una posición en contra, en algunos extremos, respecto a esta ley que ustedes han considerado además. En esta revisión del decreto legislativo, no es un proyecto de ley, sino es una revisión del trabajo que ha hecho el Ejecutivo. No solamente la CONFIEP, estamos hablando también de la Sociedad Nacional de Industria, estamos hablando de la Cámara de Comercio de Lima, estamos hablando de todos aquellos que hacen empresa en el Perú y dicen, oye, no tengo ningún problema en que la norma antielusiva entre. Es una tendencia mundial, vamos a aplicarla hacia adelante. Y también estableciendo ¿Esa ha sido la única observación? Hay otra observación también que es respecto a la responsabilidad solidaria que podrían tener los directores. La norma estaba siendo bastante agresiva en el sentido de decir que todos los directores de las empresas eran responsables solidarios por lo que se dejaba de tributar como consecuencia de un planeamiento tributario. Y lo que nosotros hemos observado es que para poder hacer una norma de ese estilo
tendría que haberse facultado para legislar en temas de la Ley General de Sociedades, cosa que no se dio. En todo caso, hemos llegado... Pero si no hay una persona civilmente responsable, entonces ¿a quién se le cobraría el daño o la reparación? Lo que se está recomendando, por supuesto que tienes a la empresa misma, pero también lo que se está recomendando es que sea el representante legal que haya participado dentro de este planeamiento tributario. El representante legal. Así es. Bueno, entonces sí, usted la norma antielusiva va, y no solamente va porque ya está vigente, sino, Carla, como te lo digo, porque nosotros desde el primer momento éramos los primeros interesados en que la norma existiera y la norma se aplique. Para que la población nos entienda de manera clara, la elusión no es otra cosa que simplemente el aprovechamiento de los vacíos. Y eso normalmente lo pueden hacer las grandes empresas. Aquellos que cuentan con abogados, con contadores, que saben, conocen la norma y saben por qué lugar pueden ir que no está previsto dentro de la norma. Esta norma lo que busca es cerrar esas alternativas y decirle, oye, no, por más que tú me esquives, de todas maneras vas a tener que pagar el impuesto, y eso es algo bueno, eso es algo que homogeniza la situación tributaria de todos los peruanos. Correcto, la norma antielusiva va. El Congreso va a apoyar esta norma impulsada por el Ejecutivo. Ahora, yo le quiero preguntar, congresista, por la posición que ha tomado el día de hoy el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, respecto de marcar distancia del presidente Vizcarra, ¿no? Y más bien cuestionarlo, decir que, bueno, cuando el presidente baja en las encuestas, busca una confrontación con el Congreso, que se ha vuelto como que un hábito, ¿no? Presidencial hacerlo. El presidente del Congreso ha tenido en más de una oportunidad este ánimo dialogante con el Ejecutivo. De hecho, en algún momento incluso hasta muchos que estamos dentro de la oposición podíamos considerar que era muy concesivo. Sin embargo, el día de hoy yo tengo que respaldar lo que ha señalado el presidente del Congreso, en el sentido que ya el presidente de la República se le está pasando la mano. Nosotros entendemos, te puede poner nervioso la caída en las encuestas, te puede poner nervioso que incluso el nombramiento de una persona tan popular como Salvador del Solar no logre revertir la situación. Y parecería que sus asesores voltean y le dicen, bueno, lo único que ha servido hasta el momento es golpear al Congreso. Porque cada vez que se golpea al Congreso, entonces el resultado es una mejora en las encuestas para el presidente de la República. Yo lo invocaría al presidente a no escuchar esos consejos. Puede ser que ese sea el resultado, sin embargo, no creo que sea lo que el país se merece o lo que el país está buscando. Yo creo que lo que el país está buscando en realidad es este tipo de reformas ya no solamente políticas, no solamente reformas judiciales, sino reformas en temas económicos. Pero las reformas políticas tienen ¿Importancia? Por supuesto que sí. Van a tener impacto en 2-3 años, si es que se concreta, en el sentido de que vamos a tener mejores partidos que caminen consolidadamente, y tiene que ver, ahí hay una relación directa con la lucha anticorrupción. Totalmente de acuerdo, Carla. Y no debemos separarnos ni dejar ese objetivo de lado. Van a revisar los proyectos que están esperando. Son 6 proyectos que el presidente Vizcarra dice, están ahí y los tienen agendados. Salaverry ha dicho, sí, están agendados, pero ¿cuándo? ¿Para cuándo? Vamos por partes. ¿Y los proyectos para cuándo? Vamos por partes. Lo primero es, quiero anotar acá para no olvidarme. Lo primero que me dicen es, vamos a revisar estos proyectos. Los proyectos se han revisado, se han discutido. Lo que pasa es que el presidente de la República no está contando la historia completa. No está contando, por ejemplo, de que todo enero y febrero nosotros discutimos esto en la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia. Que sí, por eso el presidente del Congreso dice que ya están listos para ser vistos en el Pleno. Que le dimos prioridad a otra materia, o mejor dicho, dentro de la materia a un punto específico, que era la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque se nos venía encima la fecha límite que teníamos. Tenemos que dar prioridades, necesitamos muchísimas cosas. Pero sin dejar de vista... No van a trabar la reforma política. En lo absoluto, en lo absoluto. No lo hemos hecho antes, no lo vamos a hacer ahora, pero lo que sí somos conscientes, Carla, es de que el Perú no solamente se reduce o se limita a una reforma política y una reforma judicial. El Perú necesita también una reforma económica. El crecimiento que nosotros hemos tenido desde la Constitución de 1993 es un crecimiento que
cada cierto tiempo tiene que ser renovado, reforzado, y son este tipo de proyectos de ley los que tratan de apuntar a ese objetivo. Bien, muchísimas gracias, congresista Torres, Carla, por estar aquí. Agradezco su presencia en el programa. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos aquí enseguida. No se vayan.